Gracias, mi querido Pepe. Bueno, mira, lo primero que quisiera subrayar, Pepe, en este momento es el trabajo que nos ha costado, Pepe, en la historia de México, haber llegado a construir un INE. Se ha derramado mucha sangre, se ha derramado no solamente sangre, se ha destruido la República, hemos tenido guerras internas, hemos tenido una gran cantidad de dificultades para finalmente tener una institución envidiable como es el INE. A modo de un breve resumen, Pepe, nosotros los mexicanos casi nunca, digo casi, nunca hemos tenido democracia. No la tuvimos durante la cultura mexica, por no usar la palabra imperio, no la tuvimos en el virreinato, no la tuvimos en el siglo XIX, donde nada más Santana, el propio Santana llega 11 veces al poder, sin perder de vista que el presidente Biden, por hacer una comparación odiosa, es el presidente número 46. Tampoco tuvimos democracia en el siglo XX y en el XXI sí, cuando finalmente el PRI pierde el control del Congreso de la Unión en 1997. Pero salvo salvo los años de la restauración de la República, muy breves, por cierto, porque muere el benemérito en 1872, y los 9 meses de Madero no habíamos tenido democracia. La empezamos a tener a partir, como te digo, de 1997. Pero Madero, por ejemplo, Madero acaba con las votaciones indirectas, porque así es como funcionaba. No era un voto directo, sino se elegía primero a quienes iban a decidir la votación y luego a los candidatos. Pero aquí hay un punto muy importante que valdría la pena subrayar. En el siglo XIX, Pepe, solamente podrían votar aquellas personas que pagaban impuestos. Tú pagaste impuestos y entonces sí tienes derecho a opinar electoralmente. ¿No pagaste impuestos? Pues no. Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí en este momento en la sociedad mexicana hay 60% de economía informal. Imagínate lo que sería una decisión de esta naturaleza donde nada más pudieran votar quienes pagan impuestos. Entiendo que es retardatario y conservador, pero bueno, estoy hablando de la historia y no del presente en este momento. Lo importante es que ¿qué es lo que conduce a la revolución, Pepe? Un principio importantísimo que se establecía, decía, sufragio efectivo, no reelección. Y esto me parece que es fundamental. El hecho de que fue una conquista revolucionaria muy importante propuesta por el presidente Madero en su libro de la sucesión presidencial. Entonces, bueno, finalmente sabemos que este principio se viola. Ya vimos cómo el presidente, bueno, el dictador, el chacal, Victoriano Huerta, asesina al presidente. Y ya vimos que no se pudieron tener elecciones hasta 1914. Luego viene la Convención de Aguascalientes. Tampoco nos pusimos de acuerdo en la Convención de Aguascalientes. Así, para hacerlo muy rápido, en el 17 finalmente llega Carranza al poder. Y ya llega Carranza al poder, pero se equivoca, Pepe, y aquí quiero subrayar este punto. Él nombra a Ignacio Bonillas, su sucesor, que era un triste embajador de México en Brasil, y le decían flor de té, ni quien lo conociera. ¿Cómo pagó Venustiano Carranza el hecho de intentar crear el primer maximato? Lo asesinaron a balazos, Pepe. Asesinaron a balazos a Carranza por querer crear un maximato. Luego, ¿qué sucedió después? En 1928, por dar un brinco espectacular, en 1927, el candidato Álvaro Obregón modifica la Constitución y acaba con el principio de sufragio efectivo, no reelección. ¿Cómo pagó Obregón la no reelección? Con su vida, Pepe, porque lo asesinaron el 17 de julio de 1928 por haber violado precisamente ese principio histórico, político, electoral mexicano que establecía el sufragio efectivo, la no reelección. Hay que tomar en cuenta, por hacer un resumen, a Carranza lo matan por querer crear un primer maximato y a Obregón lo matan por violar el principio del sufragio efectivo, no reelección. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis. En los oficios que antes emitía el gobierno mexicano, la antefirma decía sufragio efectivo, no reelección, en todos los oficios de todo el país. Ahora ese principio ya no consta en la antefirma de los oficios que emite el gobierno por alguna razón que ya analizaremos. Pero el principio del sufragio efectivo ha sido muy importante y muchos políticos han pagado con su vida
el hecho de verlo violado. Es importante ver cómo también luego, cuando el propio Obregón quiere imponer a Calles, se apoya otra vez con el ejército, tal y como se apoyó en la candidatura de Carranza, y Obregón trata de imponer con la fuerza, y mueren el 70% de los que lo acompañaron para conquistar la Constitución, Pepe, mueren asesinados por Obregón. Entonces, bueno, a donde voy es que finalmente ya en la última parte del siglo XX se crean instituciones importantes como el Tribunal Federal Electoral, se crean instituciones como el INE, que hicieron que México ya no apareciera como un país de bárbaros. No perdamos de vista que el dictador Porfirio Díaz siempre decía: quien cuenta los votos gana las elecciones. Nosotros en México no queremos que una persona vuelva a contar los votos, porque ya sabemos quién va a ganar las elecciones. No podemos destruir al árbitro. Nos han costado sangre, sudor y lágrimas construir un Instituto Nacional Electoral que tenemos que defender, Pepe, porque la historia nos demuestra que cuando lo hemos ignorado, lo hemos pagado muy caro. Gracias, Francisco. Gracias por este arrebato electoral. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Igualmente, Pepe, querido. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.